Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Subtítulo: La mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Parirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Parirá la tierra en un día? Pregunta Isaías. Aclaremos los términos. La tierra, no la mujer, ya parió al Estado judío, y luego, Sión estará de parto, y parirá a sus hijos. Desde 1948 podemos decir que la mujer vestida de sol ya está instalada en su debido lugar, y esto es una grande señal en el cielo. Pero falta la conversión de la nación judía al Mesías, que ya derramó su sangre para el perdón de sus pecados. Esta mujer simbólica, la nación judía, es la que entrará muy pronto en los dolores de parto. Se trata de la gran angustia, o del comienzo de esos terribles 3 años y medio, y de los cuales surgirá un Israel convertido a Jesucristo. Ese hijo varón, en la visión apocalíptica, será ese nuevo Israel, redimido por la sangre del Cordero, y lleno del Espíritu Santo. El reverdecimiento de la higuera es el derramamiento del Espíritu Santo en la última generación de israelitas, para que se conviertan a Dios y reconozcan al Mesías, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3, 14, 17. Pero cuando se conviertan,
La conversión de Israel, y el reconocimiento de que Jesús es el Mesías, vendrán motivados por la presión que, según la profecía de Zacarías, harán todas las naciones gentiles sobre la ciudad santa. Cuando el pueblo santo sea totalmente aplastado, y sin fuerza, dijo Gabriel. Hermanos amados, el velo que tienen los israelitas en cuanto al Mesías, está a punto de caer de sus ojos. Subtítulo: un dragón se para frente a la mujer para devorar a su hijo. Satán se opondrá al nacimiento del hijo varón, es decir, se opondrá que Israel sea redimido, exactamente como se opuso a la redención de los gentiles, y fue vergonzosamente derrotado. Este es el tiempo de angustia, y la ira de Satán sobre la nación judía, porque él sabe que ellos, los israelitas, también le derrotarán, por la sangre del Cordero. No existe otra forma de vencer a Satanás. Primera de Juan 2, 13, 14. En otras palabras, Israel será redimido de sus pecados por la sangre del Cordero, cuando ellos crean en Jesús, como hemos creído los gentiles. Se trata de la conversión de Israel a Jesucristo. ¿No es esto un nuevo nacimiento? No hubo dolores de parto, por ejemplo, para que Cristo se formara en los Gálatas. Gálatas 4, 19. La analogía de los dolores de parto es perfecta. La mujer, la nación judía, experimentará los dolores y las angustias del parto, y serán redimidos, todos los que se hallaren inscritos en el libro. No quiero que ignoréis este misterio, dijo Pablo. Luego todo Israel será salvo. Este será mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Israel será lavado de sus pecados cuando crean en Jesucristo, cuando volteen a mirar al que traspasaron. Se trata del reconocimiento de la nación, al sacrificio del Cordero Pascual, que ya fue sacrificado. Primera de Corintios 5, 7. Cuando quitare sus pecados. Examine con cuidado las palabras de Pablo, y medite profundamente en lo que implican. Creo que a estas alturas, la revelación del Evangelio, sería una blasfemia decir que los pecados del Israel que fue endurecido, serán quitados por otro medio, que no sea la fe y el reconocimiento, del único e insustituible sacrificio de Jesús, en la cruz del Calvario. No hay otro medio para quitar los pecados, sino creer en el sacrificio del Cordero, que ya fue inmolado en el primer siglo, y cuya sangre, habla mejor que la de Abel. No hay otra forma para el perdón de los pecados de Israel, sino por la preciosa sangre del Cordero. El propósito divino es claro, y también los eventos, y los tiempos. Las visiones apocalípticas se entienden perfectamente, cuando seguimos la mente de Dios, expresada en la boca de sus profetas. La redención de Israel sucederá en el tiempo del fin. Dice la versión, Dios habla hoy. Será un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro. ¿Salvados de qué? De la gran tribulación y del anticristo, dirán algunos exégetas. Sin embargo, los 7 objetivos de las 70 semanas, y esto se cumplirá en la última media semana, es la expiación y el perdón de los pecados de Israel. Gabriel mismo explicó, siglos adelante de entregadas a las 70 semanas, de qué cosa sería salvado el pueblo de Israel, cuando anunció el nacimiento del Mesías. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 5, 31. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Romanos 11, 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En lugar de lanzar arrogantemente la redención de Israel para la segunda venida de Cristo, deberíamos estar orando hoy por su arrepentimiento, y por el perdón de sus pecados. Subtítulo: Ahora ha venido la salvación a Israel. Preciosos estudiantes de profecía. ¿Por qué se menciona en esta visión que ahora ha venido la salvación? ¿Acaso no vino la salvación a los hombres desde que murió el Cordero de Dios en la cruz? Efectivamente, la salvación llegó al mundo con la muerte de Cristo, y gozamos de ella desde entonces.
Pero la visión que se está tratando en Apocalipsis 12 es sobre la mujer vestida del sol que está encinta, y se refiere a que la nación de Israel será angustiada, y parirá un Israel redimido por la sangre del Cordero, al final de los tiempos. Aunque nos duela reconocerlo, lo que hoy tenemos en Tierra Santa es todavía un estado judío inconverso y pecador, que ha sido glorificado indebidamente por muchos comentaristas, los que creen que la higuera ya reverdeció en 1948. Sin duda, los huesos se unieron, y la carne subió sobre ellos, pero les falta el derramamiento del Espíritu de Dios, que vendrá de los cuatro vientos. Usted puede observar la vida secular y la tendencia del moderno pueblo judío, que lamentablemente se está levantando cada día, contra las comunidades ortodoxas. Como siempre, la nación judía desea, y comienza a parecerse, a las demás naciones. Se necesita un milagro. No es con espada, ni con ejército, mas con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Entiende usted esta palabra, dada a Zorobabel, varón simbólico? Zacarías 4:6. Con el debido respeto a las santas comunidades judías, que hoy en Israel guardan Torá, lo que los profetas han dicho, es que necesitan volverse a Dios para poder reconocer al Mesías, que ya fue sacrificado en el siglo I. Necesitan convertirse a Dios, humillarse y clamar para que el velo se caiga. Sin embargo, no lo harán, sino motivados por la gran angustia ya predicha. Además, y este dato es importante, no será un trabajo de evangelización de la iglesia gentil. Será un derramamiento del Espíritu de Dios, e intervendrá un profeta judío en el proceso. Subtítulo: Escandalosos anacronismos. En sana interpretación bíblica, es imposible aplicar la figura del Hijo varón a Jesucristo. Tampoco podemos aplicar la batalla de Miguel contra el dragón de Apocalipsis 12, a la caída que Satán sufrió al principio de su rebelión, porque eso sería engendrar un escandaloso anacronismo. Es decir, con esas interpretaciones, los tiempos de los sucesos no concuerdan, porque bien sabemos que primero cayó Satán, y mucho después, el Verbo se hizo carne, y no al revés. En la visión apocalíptica el Hijo varón nace, y luego Satán es arrojado a tierra. Además, esta visión es para el tiempo del fin, cuando el gran príncipe Miguel intervendrá a favor de Israel, en la gran tribulación. Tampoco cabe, por supuesto, la interpretación católica que aplica esta visión a la Virgen María y al niño Jesús, por obvias razones. Tampoco aplica el texto de la mujer y su simiente, contra la serpiente y su simiente de Génesis 3:14-15, pues en esta visión, ni la mujer ni su hijo son heridos de la serpiente, sino todo lo contrario. Y tampoco se trata del holocausto judío por la Alemania nazi. La visión de la mujer vestida del sol se refiere al nuevo nacimiento del pueblo de Israel, sin el cual ningún hombre podrá ver ni entrar al reino de Dios. Juan 3:5-10. Por eso se especifica en esta visión, diciendo que y ellos, los israelitas, le han vencido a Satán, por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio. Claramente se nos está hablando en esta visión, de la conversión al Evangelio, de la última generación de israelitas. Estos israelitas serán escogidos por las mismas características de aquel varón simbólico, Natanael, de quien Jesús dijo, que era un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Compárese la frase dada a Natanael, con Apocalipsis 14:1-5, en sus bocas no fue hallado engaño. Subtítulo: El Cordero, sobre el monte de Sión, y con él, 144,000 marcados. Apocalipsis 14:1-4. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En la visión de Apocalipsis 14, se ve al Cordero sobre el monte de Sión. El asunto en este pasaje no es determinar si esto sucede en el cielo o en la tierra, lo cual es un enfoque totalmente fuera del marco y propósito de Dios. El simbolismo empleado, de nuevo, es directo y claro. Redención para la nación judía. En la visión se ve al Cordero en pie en el monte de Sión, es decir, redimiendo y sellando en Israel a los elegidos de la última generación. Un Cordero, en todo sentido, es para la redención del pueblo. Estos escogidos de las 12 tribus, constituyen los ungidos del último tiempo, que predicarán el Evangelio en Israel, en la última generación. Solamente los redimidos de Israel, y los redimidos entre los gentiles, pueden cantar el cántico nuevo, el de la redención. Apocalipsis 5, 9, 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y nadie podía aprender el cántico. Probablemente algún lector profano, o ajeno a la salvación, para poner a prueba esta afirmación, diga para sí mismo que aprenderá ese cántico ahora mismo. Él podría repetir: digno eres de tomar el libro. Pero lamento decirle que, aunque usted se aprendiera de memoria esas palabras, si no ha sido redimido, usted no sabe, y no entiende, lo que se canta allí. Solo los redimidos pueden aprender este canto. Subtítulo: entonces, se levantará Miguel, y será tiempo de angustia. Es aquí donde se explica el surgimiento del arcángel Miguel en el tiempo del fin, haciendo estremecer las regiones celestes y terrestres. Miguel se levantará a asistir a Israel, para que sean redimidos los escogidos, y finalmente, él y sus ángeles arrojarán de las regiones celestes al acusador de la nación de Israel. Una vez que se concluya la redención de Israel, a Satanás y a sus ángeles se les acabará el trabajo en las regiones celestes. Efesios 6, 10, 12. Satán no tendrá más el trabajo de acusador, ese trabajito malo que siempre ha tenido, tan propio para él, y que está implícito en sus muchos apelativos. Zacarías 3, 1, 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Desde el principio, Satán se opone a la redención de los hombres, sean judíos o gentiles. Esto no es maravilla. Él es el acusador, el adversario. Es su trabajo. Pero Israel también lo vencerá al final de los tiempos, por medio de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de Jesús. El testimonio que el Padre ha dado respecto de su Hijo, es que en el Hijo de Dios está la vida eterna, y esto lo sabrá, y lo creerá, la nación judía. Cuando los elegidos de Israel acepten a Cristo el Salvador, serán perdonados por la sangre del Cordero, y vencerán así a Satanás. Los redimidos de Israel serán como un tizón arrebatado del incendio. Es imposible pasar por alto el hecho de que Miguel, desde el principio, se ha enfrentado con Satán, porque siempre ha estado a favor del pueblo de Israel. Judas 1, 9. Él es Miguel, el príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Daniel 12, 1. Subtítulo: habrá guerra en el cielo para la redención de Israel.
Amados hermanos, recordemos que hubo guerra de seres angelicales, en la redención de los hombres, cuando murió el Cordero de Dios en la cruz. Colosenses 2, 15, Juan 12, 31, y volverá a haber una gran batalla en el cielo, para la final redención de la nación de Israel, pero esta será definitiva, para limpiar los cielos de los enemigos de Dios. Miguel y sus ángeles prevalecerán definitivamente sobre el dragón, arrojándolos de sus posiciones en las regiones celestes, y confinándolos a la tierra. Entonces se dirá: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Subtítulo: y fue lanzado a tierra, el dragón, y sus ángeles. Satán es el ángel caído por excelencia, y los ángeles que le siguieron también son ángeles caídos. Si caíste, fue porque te enalteciste. Dice la Escritura: Satán fue arrojado desde el principio, pues no permaneció en la verdad, y ha sido arrojado varias veces desde entonces. Finalmente, Satán y sus ángeles serán arrojados al lago de fuego, en la conclusión de todas las edades. Pero Satán y sus ángeles cayeron vencidos a tierra en la redención hecha por Jesús en el Calvario, y fueron apresados y exhibidos en su desfile victorioso. Véase, Colosenses 2, 15 y Lucas 10, 18. Y en la última batalla de Miguel, Satán y sus ángeles serán arrojados a tierra por última vez, sin que puedan remontarse a las regiones celestes de nuevo. No se halló más lugar para ellos en el cielo, dijo el profeta. Su último esfuerzo contra el pueblo de Dios, Satán lo llevará a cabo estando confinado a la tierra, en forma corporal. No olvidemos que Satán participará, en cuerpo, de los horrores del abismo, y finalmente del lago de fuego, que fue preparado para él, y sus ángeles. Apocalipsis 12, 7, 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya señalados los escogidos en Israel, es decir, ya nacido un nuevo Israel por la sangre de Jesús, dará inicio la última y grande persecución del enemigo contra los redimidos entre las naciones, que también somos simiente de Israel, o incorporados por el pacto de sangre del Mesías, a la República de Israel. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Los redimidos entre los gentiles, somos los otros de la simiente de la mujer, que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio, redención, de Jesucristo. Sabemos que esta ciudadanía es espiritual, y no según la carne. Efesios 2, 8, 20. Subtítulo: la razón de arrojar a Satanás a tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Redimido el último de los gentiles, y redimido luego todo Israel, Satán no tiene ya nada que hacer en las regiones celestes, el cual engaña al mundo entero. Este era su trabajo hasta entonces en las regiones celestes. Pero al completarse el número de gentiles y judíos que serán salvos, se acabará la oposición espiritual en los aires que resistía al Evangelio. Miguel lo arrojará a tierra, y entonces perseguirá a los que son de Cristo, y someterá a los moradores de la tierra a una angustia terrible, tan terrible, que la voz del cielo en la visión apocalíptica exclama: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar!
En la caída de Satán y sus ángeles a la tierra, su engaño será posible solamente sobre todos los que, de entre la tierra, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. El liderazgo de Satán y sus ángeles, entonces estará limitado a la esfera terrestre y corpórea, y los que lo sigan, van todos a perdición. Luego de su derrota y exhibición final, Satán y sus ángeles, y los humanos que los sigan, llegarán al horrible fin, ya predicho para ellos, en el Apocalipsis. Apocalipsis 20, 10 y 14 al 15. Subtítulo: El uso y la interpretación de las figuras proféticas. Dios transmitió a los antiguos profetas, figuras y símbolos para expresar verdades espirituales, y de aplicación práctica. Incluso Jesucristo, el gran maestro, empleó el lenguaje figurado, para transmitir las verdades del Evangelio. Juan 2, 19, 22, Juan 3, 14. Pablo apóstol nos explicó en sus cartas el empleo en la escritura y la interpretación, de las figuras proféticas. Las cosas materiales, dijo, son sombras que representan lo que es real. Colosenses 2, 16, 17, Hebreos 8, 5. Aún las mismas vidas de los antiguos profetas, son simbólicas, es decir, nos representan verdades espirituales, cosas que sucederán cuando llegue el cumplimiento. Hasta donde es sano, llevar la interpretación de una figura, o un símbolo profético. Empleando la metáfora de las sombras, sabemos que el sol proyecta la sombra de lo que verdaderamente es el objeto. En la práctica, nos basta una sombra bien definida, o bien proyectada, para darnos cuenta de quién, o qué, es la figura real. De la misma forma, no podemos excedernos en la interpretación de las figuras y símbolos proféticos de la Escritura. A la hora de leerlos e interpretarlos, bastará con identificar claramente el evento real que se cumplirá, el cual deberá estar siempre acorde con el propósito divino ya revelado. Debemos dar gracias a Dios que su propósito ya está claramente definido por toda la Escritura, en declaraciones francas y directas, y también en muchas analogías. El propósito divino es salvación a los hombres, por la sangre de Jesús. Subtítulo: Interpretaciones novelescas y fantasiosas. Cuando un intérprete toma una figura, o un símbolo de la Biblia, sin tener en mente el propósito divino, violenta el espíritu de la profecía, y da a luz interpretaciones fantásticas y novelescas que se apartan con mucho de la realidad, y del objetivo del Evangelio. En este caso, las figuras o sombras se deforman y se manipulan, hasta hacer de las palabras de los profetas una película sensacionalista, que gusta a la mente carnal. Una mente que tiene comezón de oír cosas nuevas. Decía mi maestro de Biblia, y nunca lo he olvidado: hijo mío, si la interpretación de las figuras y los símbolos no concuerda, primero con las verdades claramente reveladas en las Escrituras, y con la realidad de la vida, y del Evangelio, esa interpretación es falsa. Palabras del finado pastor, Efraín Valverde Sr. Teniendo en mente este sano principio de interpretación, voy a comentar brevemente sobre la controversial mención de Jesucristo de la caída de las estrellas, en el tiempo del fin. Subtítulo: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muchos hombres, impíos y creyentes, han comentado sobre la imposibilidad de que las estrellas caigan del cielo a la tierra, dado que, según la astronomía, una sola estrella bastaría para destruir el planeta entero. Evidentemente, Jesucristo está empleando aquí un simbolismo muy conocido desde el Antiguo Testamento, para hablarnos de realidades proféticas que se cumplirán a su debido tiempo. Caerán por un lado, no a la tierra, dijo un predicador. Compare este comentario con Apocalipsis 6, 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Tanto la simiente de Abraham, como los seres angelicales que operan en las regiones celestes, son llamados estrellas, en la Biblia. La simiente de Abraham son llamados estrellas, en el sentido de la gloria eterna que recibirán los redimidos que entren a gobernar en el reino de los cielos.
Génesis 26, 4, Daniel 12, 13. No es extraña la figura de que los creyentes hijos de Abraham suban a ser colocados en lugares celestiales con Cristo Jesús por gracia. Efesios 1, 20 y 2, 6. Pablo mismo compara a los astros y su gloria con la resurrección de los muertos en el siglo venidero, 1 Corintios 15, 35, 44, cuando será posible que habitemos los cielos, con un cuerpo ya transformado. Filipenses 3, 20, 21. También a los seres angelicales se les llama estrellas en la Biblia, y no solo a los buenos, sino también a los ángeles caídos. Al mismo Satán se le dice lucero. Isaías 14, 12, 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Las miríadas de seres angelicales son llamados ejércitos celestiales, o el ejército del cielo. Los hay tanto buenos, Salmo 148, 1, 4 y 103, 20, 21, como malos, Efesios 6, 12. La figura simbólica estrella nos habla pues de seres humanos que poseerán el reino eterno, y también de seres angelicales puestos en autoridad sobre los cielos, y otros seres angelicales caídos, o lo que significa, arrojados de su puesto de autoridad. Satán y sus ángeles son estrellas caídas. No debemos confundir en el lenguaje profético la caída de una estrella con el descenso a la tierra de un ángel de Dios. Apocalipsis 20, 1, 3. Los caídos, o arrojados a tierra, son los enemigos de Dios. En Apocalipsis 9, 1, 2, por ejemplo, se describe la caída de una de esas estrellas del cielo. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Juan ve una estrella del cielo, que cae a la tierra, y se trata de un ser angelical. A este se le da la llave, o la autoridad, para dejar salir espíritus malos del abismo durante ese tiempo terrible. Es importante, entonces, reconocer el lenguaje figurado que Jesucristo emplea en Mateo 24, cuando dice que las estrellas caerán del cielo. Pero no se trata solamente de los seres angelicales negativos de las regiones celestes, que serán derribados a tierra en ese tiempo de angustia terrible. Lo que Jesucristo estaba transmitiendo a sus discípulos con estos símbolos, era lo que sucedería en la conclusión del misterio escondido en Dios. Es decir, que después de revelarnos que habría un necesario periodo de predicación a los gentiles, antes del fin, y que Jerusalén entraría en escena de nuevo, una vez que se cumplieran los tiempos de las gentes, entonces, habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Qué significa esto? Subtítulo: Las señales en el sol, la luna y las estrellas. Lucas 21, 24, 27. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En este punto, Jesucristo estaba haciendo alusión a que después de la predicación a los gentiles, comenzarían a cumplirse las señales en la nación de Israel, es decir, en la mujer vestida del sol, la luna y las estrellas. Este simbolismo concuerda con lo que describe Juan, en su visión apocalíptica. Jesús está hablando sobre el día de su venida, y la visión apocalíptica de Juan, es sobre el día del Señor. Estas palabras de Jesús llevan mucho simbolismo y trasfondo profético, pero nada fantástico ni extraño al mensaje de los profetas.
Se trata de la redención final de Israel. El simbolismo de señales en el sol, la luna y las estrellas, significa: cuando se cumpla la predicación a las naciones gentiles, y Jerusalén esté de nuevo en la escena profética, entonces iniciará la redención de Israel, la mujer vestida del sol, la luna y las estrellas. Comenzarán entonces los dolores de parto de la mujer encinta, para que sean salvas las reliquias de Israel, del último tiempo. Subtítulo: Si hay estragos en los astros literales. Aquí un comentario importante. La interpretación del simbolismo empleado no elimina que literalmente sucedan señales en los cuerpos celestes, porque los astros siempre han sido tipos y figuras de las verdades eternas, y las señales literales sobre el sol, la luna y las estrellas las estamos viendo de forma acelerada, y de esto testifica la misma ciencia. Aclarado esto, volvamos a la aplicación del simbolismo. La gran angustia comenzará con las señales en la mujer vestida del sol, la luna y las estrellas, y además, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, es decir, los poderes negativos de las regiones celestes serán trastocados, y arrojados a la tierra, en la gran batalla de titanes, que dijeron los profetas. Apocalipsis 12, 4 y 7 al 9. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Las potencias de los cielos serán conmovidas, y las estrellas caerán del cielo, significa que entonces se desatará la guerra de Miguel y sus ángeles contra el dragón, que en la visión, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estas estrellas del cielo son los ángeles del dragón, quienes han sido llevados, o arrastrados con él, desde el principio, pero que serán finalmente llevados con él a una perdición total, pero no sin antes de ser humillados en la tierra, en forma corpórea. Nótese el tiempo del verbo empleado, arrastraba. La conjugación del verbo arrastrar, está en pretérito imperfecto en la narración. Satán, el ángel caído, lleva tras de sí, desde el principio, a la tercera parte de las miríadas celestiales, de caída, en caída, hasta llegar a ser humillados en el ámbito terreno. Esta conmoción de las virtudes, o poderes celestes, nos habla de la final derrota de los que hasta ahora, gobiernan en las regiones celestes de maldad, y cuya cabeza es el dragón, la serpiente antigua, el cual engaña a todo el mundo. Jesucristo está hablando del cambio de los poderes que gobiernan este mundo de maldad, para dar paso al reino de Dios. Todos los enemigos de Dios deben ser puestos por estrado de sus pies, antes de que Él reine. Hebreos 10, 12, 14, Salmo 110. ¿Y cuál exactamente es el estrado de sus pies? Isaías 66, 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Jesucristo reiteró el mismo concepto. Mateo 5, 35, Hechos 7, 49. Es clara la figura. Los enemigos de Dios caerán todos a tierra. Serán humillados y puestos en evidencia en esos días terribles. De ahí la exclamación angustiosa, por los moradores de la tierra, y del mar. Subtítulo: angustia de gentes, por el sonido de la mar. Y en la tierra angustia de gentes. Sin duda alguna, cuando los principados y potestades en los cielos sean arrojados a tierra, y el dragón pierda su lugar en las regiones celestes, las naciones entrarán en desacierto, conmoción, y locura. El bramido de la mar, se compara en la Biblia, al amotinamiento y confusión de las naciones. Salmo 46, 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio, él, su voz. Derritióse la tierra. El Salmo 46 habla de la conmoción de las naciones en el tiempo del fin, y de la salvación para la nación de Israel. Se menciona en el verso 4, a la ciudad santa,
Jerusalén, que estará bajo la intensa presión de todas las naciones.